Continuamos entonces con con nuestro estudio del libro de Romanos y estamos detenidos en el capítulo 8. Hoy sí vamos a darle finalización al libro. Creo que alcanzamos hoy a hacer del versículo 29 al último, que es el 39. Vamos a ir leyendo, o como he hecho en ocasiones anteriores, me gusta leer el texto bíblico completo que vamos a hacer, y luego vamos desglosando verso por verso. Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo, perdón? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Con eso allí concluye el capítulo 8 de Romanos. Entonces vamos a desglosar estas bellezas de verdades que dicen aquí. Entonces el verso 29 nos decía, porque a los que de antemano, ya todos saben, el verso 28 fue el único que cogimos la vez pasada, y es que todas las cosas funcionan para bien, para esos que aman a Dios y que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y luego continúa diciendo, porque a los que de antemano conoció. Entonces, ¿a quiénes le funcionan también todas estas cosas para bien? ¿Quiénes son esos del Señor? Dice, a los que de antemano conoció. Aquí hay una característica que es propia y única de Dios. Él como Dios, como un ser supernatural, como el ser divino que es, Él tiene la capacidad de ver las cosas, ¿cierto? Él ve el final desde el principio, Él es alfa y omega, Él puede ver el futuro desde el comienzo. Lo que este verso está diciendo, que Él de antemano nos conoció. ¿A quiénes? Ya va a decir, a los que van a ser de Él. Entonces, o sea, quiere decir que de Él de antemano supo, ¿cierto? Porque Él sabe todo lo que va a suceder. Él supo quién iba a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y a esos, dice, a los que conoció, a esos los predestinó. La palabra predestinar, o sea, previamente, de antemano, desde antes, y destinar, pues viene de destino. O sea, nuestro destino, el de ustedes y el mío, está desde la fundación del mundo, desde el principio. Él ya sabía que nosotros íbamos a ser de Él, que nosotros lo íbamos a escoger, ¿sí? Entonces, a esos nos predestinó, y el verso nos dice, nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús.
Esto es muy importante. Quiere decir que tu destino como creyente, como hija de Dios, es ser moldeada conforme a la imagen de Jesús. Dios quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesús. Físicamente, por supuesto que no. En su espíritu, en su carácter, ¿cierto? Por eso es que, y si eso sucede, nos vamos a distinguir entre el resto del mundo que son normales. Nosotros no deberíamos ser normales, nosotros deberíamos ser no anormales, pero de sobresalir para que fuéramos ese ejemplo a seguir del resto de la humanidad, ¿cierto? Entonces, nuestro destino, miren que Él nos predestinó, es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Ya está trazado. Cuando la gente habla de destino, ¿cuál será mi destino? Gente que no sabe. Ustedes y yo ya sabemos, nuestro destino es ser conformados a la imagen de Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? Con seguridad al llegar al cielo. Dice que cuando lleguemos al cielo ya vamos a ser transformados a la imagen exacta de Cristo. Incluso el cuerpo va a ser un cuerpo glorioso, ¿cierto? Entonces, con seguridad al llegar al cielo. Pero eso no quiere decir que nuestro proceso de amoldarnos y de parecernos cada vez más no empiece desde ahora. En una eternidad vamos a ser así, vamos a vivir en su gloria y vamos a ser idénticos a Él. Pero desde ahora puede empezar ese proceso. ¿Cómo? A medida que yo creo en lo que la palabra dice de quién soy yo en Cristo, si lo creo, a medida que yo actúo en la palabra, porque la fe, primero lo creo, esa es la fe sin obras es muerta, entonces primero lo creo, luego lo actúo, lo hago, voy y hago eso en lo que creo que soy, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo coopero con Dios, en creer su palabra y en actuarla en fe, en la medida en que yo permito que el Espíritu Santo haga su obra santificadora en mí. Uno de los papeles del Espíritu Santo, de su labor, es que Él es el que nos santifica. Quiere decir que Él es el que nos va haciendo cada vez más santos. O sea, precisamente el proceso de irnos pareciendo más a Jesús, eso es el proceso de llegar a ser santificados, ¿cierto? Es un proceso. Unos llegarán a, ¿cierto? En la medida que cooperen, como estoy explicando, llegarán a un nivel más alto, digámoslo así, que otros. Pero como les he explicado en clases anteriores, el que no coopere y siga estrellándose en la vida porque no obedece, porque no cree, de pronto tiene mucha incredulidad, aunque ame a Jesús, pues esa persona no va a experimentar esa transformación en esta vida, en este mundo terrestre, en este mundo de los vivientes, pero sí la va a experimentar una vez muera y llegue al cielo a una eternidad, ¿cierto? Entonces, en la medida también que yo renuevo mi mente, porque para creer, para que la fe aumente, yo tengo que estar renovando mi mente, que es lo que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios, ¿cierto? En la medida en que yo hago morir las obras de la carne, como explicábamos en unos capítulos anteriores, para vivir en el espíritu y hacer morir las obras de la carne, en esa medida yo sigo avanzando y cada vez me voy a parecer más a Cristo. Así que ya conociendo esta verdad, yo creo que eso nos abre una puerta, nos abre el entendimiento para que, yo ya sé cuál es mi propósito en la vida, yo sé cuál es mi destino. Ahora yo debo cooperar para que eso realmente suceda y no estar de rebelde. Ahora, por ejemplo, Efesios 1:4 es un verso bíblico que habla de algo, o sea, dice prácticamente lo mismo. Efesios lo voy a buscar en este momento. Me parece, aquí está. ¿Es cuál? Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor.
Miren esto, es idéntico. Y saben, una de las cosas que me llama la atención en este momento que lo estoy pensando, es que dice que en amor Él nos escogió desde la fundación del mundo. O sea que, imagínense, nosotros vivimos en el año, estamos en el 2022, ¿cierto? La fundación del mundo, ¿cuántos años, cómo se dice eso? Siglos, milenios fue. Y desde ese entonces ya Él nos había escogido a nosotros, los que Él sabía. Es que como Dios puede ver desde allá atrás, Él podía ver el hoy, porque eso es una característica de Dios. Entonces ese verso nos confirma que fue desde la fundación del mundo que Él nos escogió para ser santos y sin mancha. ¿Sí? Mírenlo, para ser santos, lo que les decía, en la medida que cooperemos, el Espíritu Santo nos va santificando, ¿sí? Bueno, y el verso sigue diciendo, el verso 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Bueno, entonces, a los que predestinó, a esos también los llamó. Eso me llama la atención, porque digamos, desde la fundación del mundo, Él ya sabía que yo lo iba a recibir, ¿cierto? Y dice, entonces ya estaba yo predestinada. Llegó el año 1974 cuando nació Liliana, o sea, yo. Y entonces Dios sabía que yo lo iba a escoger, ¿cierto? Yo ya había sido predestinada. Y llegó, entonces Él me empieza a llamar. ¿Quién sabe desde cuánto me viene llamando? Y vine yo a responderle en el año 2010. A esos que Él predestinó, Él empieza a llamar. A algunos le contestan a diferentes, ¿cierto? Porque yo estoy segura, yo ya me acuerdo que muchas veces yo había recibido invitación para recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, pero a mí eso no me resonaba. Yo pensaba, es tan ridículo, yo conozco desde que yo nací, yo conozco del Señor y yo no entendía. Pero es una cosa diferente, es una invitación especial. De hecho, yo les digo aquí en Juan 16:8, Lucas y Juan. Juan 16. Y cuando Él venga, este era Jesús que estaba con los discípulos y les estaba explicando de que Él se tenía que ir al cielo, pero que eso tenía que pasar porque si Él no iba, no les podía enviar el Espíritu Santo. Entonces les decía, les conviene que yo me vaya porque ahí es donde les envío el Espíritu. Entonces, como quien dice, no estén tristes, les conviene que yo me vaya. Y les estaba diciendo aquí en el 8, dice, y cuando Él venga, dice Jesús, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que Dios hace cuando nos llama. Él empieza a llamarnos y el que llama es el Espíritu Santo. Y uno no se da cuenta, uno anda por su vida haciendo sus locuras. Dígame, yo ya tenía 30 y pico de años cuando el Señor, cuando le escuché su llamado. ¿Cuántos años atrás me vendría llamando? Y yo vine a escucharlo allí. El Espíritu Santo, esa voz tierna y apacible del Espíritu Santo, le dice a todo el mundo, al mundo entero lo está llamando. Porque recordemos que Dios no quiere que ni uno se salve, sino que todos vengan a salvación. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a vida eterna. Eso lo dice en 2 de Pedro 2:9, creo. Pero Él sabía desde el principio quiénes le van a decir que sí y quiénes lo van a rechazar, ¿cierto? Entonces, allí dice, allí estaba diciendo que el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. En mi caso especial, pues eso es lo que pasa. Por fin, en ese año que yo les digo, 2010, tuve convicción real de pecado. Me di cuenta que soy una persona que necesitaba un Salvador, de que mis pecados no podían ser borrados simplemente por un humano, ¿cierto? Sino que yo necesitaba recibir el perdón de Dios y que la sangre de Cristo me lavara completamente
y quedara yo justificado. Dice, y nos convence de justicia, de juicio, de justicia. Entonces, el Espíritu Santo por fin me convenció. Esa es su labor, convencerlo a uno. Él llama a ver quién le contesta, ¿cierto? Él nos convence de nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de un Salvador. Antes de eso, uno cree como que, sí, Dios lo ama a uno y Él los ama a todos y todos somos hijos de Dios. No, no, no. Yo necesito un Salvador personal, ¿sí? Y eso es lo que estaba diciendo Jesús allí. Y a esos que llamó, sigue diciendo acá, a esos también justificó. Bueno, la justificación es otra cosa. La justificación... yo les tengo aquí para leerles una definición que encontré en el internet. Dice, justificar como término jurídico significa absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. O sea que en juicio final, cuando me estén juzgando a mí, sale Liliana, ya, no, ella ya está justificada. Puede seguir, ¿sí? Ella ya está justificada porque ella escogió su Salvador. Entonces, como término teológico, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador. O sea que yo era pecadora, ahora soy justa, ¿sí? Acuérdense, uno sigue errando, nos sigue cometiendo errores porque vivimos en esta carne y en este mundo caído, y en la medida que aprendamos a vivir en el Espíritu y a hacer morir las obras de la carne como aprendíamos, pues vamos logrando más victoria sobre esos pecados. Pero de que soy justa, justificada ante Dios, yo ya soy justificada, yo ya estoy perdonada si he recibido a nuestro Señor, porque eso ya sucedió. Miren que la Biblia lo dice en pasado. A los que llamó los justificó. Yo ya soy hecha justa. Ya soy declarada justa en la corte del Señor. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me limpió. Eso es lo que la sangre de Cristo hace. La sangre de Cristo me limpia y me deja blanca como la nieve. Eso es lo que dice la Biblia. Muchas personas usan la sangre de Cristo erróneamente, la usan para untársela a todas las cosas de la casa y eso no es así. Bueno, no voy a entrar a eso. Y sigue diciendo que a los que justificó también glorificó. Otro término, el término glorificar. Y miren que también está en pasado. O sea que ustedes y yo ya somos glorificados. Pero yo, glorificada, pero ¿cómo así? Si uno se mira el cuerpo, me veo las canas, me veo las arrugas, dolores, malestares. Si miro mis emociones, no son las mejores, todavía tengo rencores. Otro te dirá de pronto depresión, malos pensamientos. Entonces, ¿cómo puedo estar yo glorificada? Es porque la glorificación se ha dado ya, pero es en el Espíritu. Nuestro espíritu ya fue glorificado y como Dios es espíritu, Él me mira a mí como ya glorificada. De hecho, Él dice que estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Esas son cosas, recuerden, en el espíritu todo esto es verdad, pero acá en lo natural no ha sucedido. Entonces, ese proceso, nuestra redención final se completa, el proceso se completa el día que lleguemos al cielo, cuando comience la eternidad para nosotros. Pero en el Espíritu ya hemos sido glorificados, ¿sí? Continúo leyendo verso 31. Entonces, ¿qué diremos? ¿qué diremos a esto? ¿Sí? Todas estas cosas que hemos dicho hasta ahora, de que todo funciona para bien para los que aman al Señor, de que el Señor nos predestinó, nos conoció desde la fundación del mundo, que nos predestinó, que a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó también glorificó, ¿cierto? ¿Qué diremos de todo esto? Dice el 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ese verso nos está diciendo?
¿Qué más nos puede mostrar el Señor? Si desde la fundación del mundo Él miró al futuro, al 2022 y dijo, estos y estos me iban a escoger, entonces yo los voy a predestinar a que sean conformados a la imagen exacta de mi Hijo amado. Si a estos eso todo es la demostración del amor de Dios. Si desde la fundación del mundo nos amó, en amor nos escogió, si Él hace que todo funcione para bien para nosotros y todas estas cosas que acabamos de estudiar, entonces, ¿cómo puede algo prosperar contra nosotros? Así lo podemos explicar. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Podríamos decir, ¿quién puede prosperar o quién puede tener éxito en un complot contra nosotros? ¿Cierto? Entonces, estas son las verdades que yo les digo que hay que creerlas. Si está escrito en la palabra, es verdad, es inspiración de Dios. Y entonces cuando viene la prueba, y miren, en el mundo en que estamos hoy en día, tenemos que pararnos en la verdad de la palabra. ¿Qué quiere decir pararnos ahí? Ahí lo dice, si lo dice yo lo creo y me lo recuerdo y me lo digo a mí misma y lo hablo porque la fe se activa con la voz, porque en la lengua hay poder, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida. Esto es vida y verdad. Entonces miren todo lo que está pasando en el mundo, hay guerras, hay ataques, hay violencia, hay delincuencia civil, hay problemas sociales, hay problemas de salud, hay problemas por donde volteemos a mirar, hay pandemias, hay lo que quieran. Entonces si Dios está con nosotros, que hizo todas estas cosas, ¿quién puede prosperar o tener éxito en contra nuestra? ¿Ah? Como el que quiere más, que le piquen caña, ¿cierto? Como que Dios está diciendo, por favor, si yo ya hice todo esto por ustedes, entonces, ¿cómo pueden no creerme de que es por ustedes? Y dice, si Dios está por nosotros, eso quiere decir que Él está a nuestro favor. Imagínense ustedes si fuese ¿cómo se dice? Como una competencia y a ver quién gana, nosotros o las obras del mal. Y entonces, pero tenemos del lado de nosotros al Señor. Dice, si Dios está por nosotros, quiere decir que Él está de nuestro lado o quiere decir que Él está a nuestro favor. Lo pueden pensar también, Él está en mi equipo. Estoy en el equipo ganador, digan. Entonces, si Él está por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? De hecho, un versículo al que le he dado y le he dado y le he dado y meditado y machacado y lo estudié y lo requete estudié los últimos tiempos por lo que me ha venido pasando a mí de salud, es Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra mí en falso testimonio. Esa es la herencia de los hijos del Señor y mi vindicación viene de mí, dice el mismo Jehová. Él lo dice. Entonces, miren lo que Él dice. Eso concuerda, eso va con esa palabra. ¿Qué arma va a prosperar? Repéguense de la palabra, úsenla. Para eso nos las dejó el Señor. Están en peligro, hay amenazas. Miren la situación en el Chocó y en todas partes. Miren aquí en Estados Unidos esas matanzas que hubo ayer. Dispararon antier contra una iglesia. Un tipo, fue a disparar a a una escuela, a un no sé qué, a un almacén. ¿Sí? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Ningún arma forjada contra mí prosperará. El verso 32 sigue diciendo, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Miren tantas veces que dudamos, ¿será que el Señor sí me concede esto? Hombre, si nos dio su tesoro más preciado, su hijo único, su precioso hijo, lo dio a que muriera en el lugar tuyo y mío, porque esa condenación en ese juicio, ahí hubiera estado yo condenada si no lo hubiera aceptado. Pero Él se puso en medio y Él dijo, yo pago por ella, yo pago esa cuenta. Yo tenía una deuda.
Yo tenía una deuda con Dios. Yo estaba en enemistad con Dios cuando no conocía estas verdades y no había aceptado al Señor como mi Salvador personal. Pero ya no, si Él puso a su Hijo a que muriera en el lugar nuestro, cuando nosotros ni sabíamos todavía eso, o sea que andábamos por ahí en nuestros pecados, andábamos viviendo la vida loca. Si Él lo hizo cuando aún éramos pecadores, dice la palabra, entonces, ¿cómo vamos a dudar? Si ya nos dio lo más grande, que no nos va a dar lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño? El vestuario, la alimentación, su protección, ¿sí? Sus bendiciones en general, no debemos dudarlo. Y sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Miren esto, ¿quién nos acusará? Muchos creen que Dios anda acusando y que Él está mirando a ver quién cometió el primer error, el errorcito que haya cometido, el más mínimo. Ay, ya el Señor se habrá enojado conmigo, ay, yo hice esto o aquello. No, ya Dios te ve como glorificado. Acuérdense que Él nos ve en el Espíritu y en nuestro Espíritu ya ha sido glorificado. Entonces, Él no es el que condena. Acuérdense, cuando empezamos Romanos 8, el verso 1, ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, Él no es el que nos condena, ¿sí? Ese verso sigue diciendo, Él es el que justifica. Pues para eso envió a Jesús. Entonces, no debemos tener ese temor de que Dios está allí para castigarnos si hicimos algo malo, ¿sí? No es Él. Entonces, el verso que sigue, vamos a cortar aquí, ya prácticamente se acabó, entremos para terminar. Entremos de nuevo, perdón. Reconectándome para continuar aquí. Se me interrumpió el video. Denme un momento, por favor. Estoy trayendo de nuevo a las estudiantes. Mujeres entregadas a aprender la palabra del Señor. Ok, ¿qué más me falta? Aleja, ok. Dora, Fabiola, Gloria, listo. Bueno. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el verso 34 dice también, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. O sea, ¿cómo me va a condenar si Él antes murió para que yo no fuese condenado, ¿cierto? Esas son cosas para que meditemos en eso, porque hay muchas personas que sí se sienten que el Señor está enojado con ellos. Ay, es que yo no he vuelto a la iglesia y ya no sé qué, el Señor está enojado conmigo, o yo no he leído la Biblia esta semana tanto como se supone, o yo no he hecho el devocional, o yo no sé qué, o yo no he ayudado en la iglesia, y empiezan a sentir como una condenación. Entonces, eso no es del Señor. Ya aquí nos dijo, verso 33, ¿quién acusará? Y el verso 34, ¿quién es el que condena? O sea, ¿quién acusa? No es Dios. ¿Quién es el que condena? Ese no es Jesús. Dios es el que justificó y Jesús es el que murió, y si Él mismo voluntariamente fue a la cruz por nosotros, no es Él el que nos va a condenar, ¿cierto? Y mire cómo sigue diciendo el verso 34, no solamente murió, dice, si más aún, es el que resucitó. ¿Por qué dice esto? Porque al resucitar, Él subió. ¿Y al subir qué pasó? Eso era necesario que pasara, porque al subir está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace Él allí? Vive eternamente para interceder por nosotros sus santos. Eternamente intercede. Él es el intercesor eterno. Él es nuestro único intercesor. Vamos a Hebreos 7:25, que nos habla, es un verso similar. Hebreos 7:25.
Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio, o sea, Dios es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, Jesús, está hablando, Jesús es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. O sea, si alguna vez ustedes están sintiendo acusación de Dios, yo hice algo malo, Señor, perdóname. O sea, si no siento que no digan perdóname, pero que no sientan la acusación porque Él no es el que acusa. Dice aquí muy claro, Él no es el que condena y Él no es el que acusa. Porque mire, lo contrario, Él es el que está allá sentado, que subió y está sentado en lugares celestiales a la derecha del Padre constantemente. Dice perpetuamente, intercediendo por nosotros. Miren la belleza del Señor. No solamente no nos condena, sino que entiende que somos ovejas y que como ovejas somos testarudos y que nos vamos a meter en problemas. Entonces, fuera de que sabe que nos vamos a meter en problemas, puso a su Hijo a su diestra, que interceda por nosotros. Él desde allá viene. Mire, Liliana volvió, hizo eso, le he dicho que no haga eso, que porque eso le trae consecuencias, mire, lo hizo. Jesús comienza a interceder por mí ante el Padre. Ese es nuestro intercesor, nuestro único intercesor, ¿ok? Que quede eso, pero clarito, clarito como el agua. El verso 35, pero es que yo me salí de Romanos, vuelvo a Romanos. Romanos 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Mire, ya con que Él nos hubiera perdonado los pecados, ya con eso hubiera sido suficiente. Yo pues ese es el regalo más grande que ustedes y yo podemos haber recibido. Yo no le empiezo a pedir a Dios otras cosas, pero honestamente que con eso hubiese sido suficiente. Es que me regalen a mí la salvación, que yo no tenga que pasar una eternidad en las llamas del infierno, ya para mí eso sería suficiente, regalo, ¿cierto? Pero encima de todo, el Señor nos da tantas cosas que, o sea, el amor del Señor es tan grande que, mire lo que dice, todo eso que les he explicado hoy no es una prueba tan grande del amor de Dios que ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Es que ya eso está hecho, ya Jesús murió por nosotros. Y sí, va a haber, como dice ahí, va a venir tribulación, va a venir angustia, dice hambre, desnudez, peligro o espada, balas, metralleta, bombas, qué sé yo, incendio. ¿Qué va a saber uno? Cualquier cosa que se venga, igual no nos separa del amor de Dios. Ya fuimos amados, ya fuimos escogidos desde la fundación del mundo, ya fuimos predestinados, ya fuimos llamados, ya fuimos justificados, ya fuimos glorificados, somos amados y nadie nos puede arrebatar de ese amor del Señor. Y sigue diciendo, bueno, ahí dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte, que somos como ovejas llevadas al matadero. Eso lo que se refiere es que nosotros los cristianos sí sufrimos persecución. De hecho, el Señor nos puede librar de todo, pero Él no garantiza. La fe nos pone, digámoslo así, en peligro. De hecho, en muchas partes matan a los cristianos y eso, y el Señor pues no garantiza que nos vaya a salvar de eso. Nuestra fe nos hace a veces el motivo de ser el blanco de muchas personas que odian a Cristo, que odian a Dios, ¿cierto? Entonces, tendremos persecución como cristianos, y a eso se refiere eso como ovejas al matadero. Pero, miren, en todas estas cosas somos más que vencedores, o sea, en la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, lo que sea por lo que estemos pasando. En todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Qué es un más que vencedor? Jesús es el vencedor. ¿Por qué?
porque Él fue que fue a la pelea por nosotros. Recordemos los 3 días de la muerte de Él que estuvo sepultado. Recuerden de lo que les he hablado, que hubo guerra esos 3 días y que Él salió victorioso porque Él resucitó. Él es nuestro campeón, Él es nuestro héroe. Él ganó la victoria y la ganó por nosotros. Nosotros somos más que vencedores porque Él ya la ganó. Y qué más que somos más que vencedores porque Él fue a una guerra por nosotros y nosotros nos llevamos el botín. Nosotros salimos con todos los beneficios, con todos los regalos de esa guerra que Él libró por nosotros y salió victorioso. Eso nos hace más que vencedores. En cualquiera de esas cosas no podemos olvidar que el Señor ya ganó la victoria por nosotros. Él ya derrotó al enemigo y todo pelotazo, flechazo, encendido, como le quieran llamar, que nos envíe el enemigo, nosotros por fe tenemos que recordarle al enemigo que él ya fue vencido. Él ya fue vencido, él ya está derrotado. Hay que recordárselo. A él se le olvida. No, él quiere que a ti se te olvide. Esa es la cosa. Él quiere que a ti se te olvide cuando llega la prueba y que esa prueba le ocupa a uno la mente y le atormente, ¿sí? Que nos traiga tormento en esa mente y se nos olvide que Él ya lo venció. Entonces hay que recordarle que fue vencido, someternos a Dios y el diablo huirá. Acuérdense, en ese versículo se los enseñé la vez pasada que está en el libro de Santiago. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Resistir es, no te creo. Acuérdense que la batalla está en la mente. Entonces, si le creen al enemigo, él puede ganar esa batalla. Pero, no te creo, ya fuiste vencido. Y empezar a declarar la palabra de Dios, eso es someterse a Dios y resistir al enemigo. Esa es la guerra que mantenemos. Sigue diciendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido. Pablo, el que escribió este libro, tuvo esa revelación de Dios y tuvo ese convencimiento. Estar convencido de algo es lo que ustedes y yo queremos. Pídanle al Señor que les dé ese convencimiento en el espíritu, así como a Pablo. Pablo estaba convencido, tanto que este hombre en la cárcel, con azotes, como fuera, él escribía y él seguía dejando que Dios lo utilizara y escribía cartas y le mandaba a estos, a aquellos y hablaba del gozo. Y era un hombre encarcelado en una cárcel oscura, fea, azotado y de todo. ¿Por qué? Porque estaba convencido, completamente convencido, es que no puede venir nadie a hacerme cambiar lo que yo tengo, no solo en la mente, sino en mi corazón, en mi espíritu, ese convencimiento. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, nada. ¿Por qué mencionó todas esas cosas? Como para abarcar todo lo que pueda ocurrir. Todo lo que pueda ocurrir. En otras palabras, nada me puede separar del amor de Dios. Él ya cogió sus ovejitas y Él nos tiene así, amparados bajo sus brazos y nadie se las quita. Dice la palabra de Dios, nadie, los que son de nadie se los quita, pero nosotros tenemos que creerlo. Así es que cooperamos con Él, creyéndolo. Y que no se nos olvide cuando llegue la prueba. Él me tiene, aquí estoy, yo soy una ovejita. Imagínense ahí amparados por los brazos del Señor, que eso no se nos olvide con cualquier prueba que llegue. A mí me llama la atención porque dice, ni la muerte. Para un cristiano la muerte no es pérdida, es ganancia. Es que así sea la muerte la que viene, no podemos decir, esta persona, es que por ejemplo, el cáncer le ganó la batalla, no ganó la batalla contra el cáncer. Si es cristiano, la ganó, porque muerte para un cristiano es vida. Muerte para un cristiano es se salió del cuerpo y en ese instante está en la presencia de Dios. Lo dice la Biblia también. En el instante en que la persona muere, el espíritu en ese mismo instante entra en la presencia de Dios. Así que ni siquiera la muerte es pérdida para un cristiano, es ganancia.
Así que si alguien no tuvo la fe, digamos, para lograr una sanidad como esa o algo así, de todas maneras es más que vencedora, aunque muera. Entonces miren que eso abarca todo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, o sea, cualquier poder demoníaco, nada, ni lo presente ni lo porvenir. Por ejemplo, pensemos en algo presente. COVID-19 es presente, pero miren que dice ni lo porvenir. ¿Quién sabe qué pandemias más horribles vendrán en el futuro? Pero ni lo presente ni lo porvenir. El Señor se aseguró de cubrir aquí lo porvenir. Cuando esto lo escribieron, no había COVID. Hay gente que a veces dice, ay, yo quiero orar por sanidad, pero es que en la Biblia hablaban de lepra y de esto, pero del SIDA no se hablaba, del cáncer. Aquí dice muy claro, ni lo presente ni lo porvenir. Cualquier cosa que se venga y las que ni sabremos que vendrán, porque ya tenemos malosos inventando plagas en laboratorios y cosas de eso, pero no importa. Nada de lo que venga, ni lo alto ni lo profundo. Nada, en otras palabras, nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que esas son las hermosas noticias. Yo creo que la razón por la que me demoré tanto en Romanos 8 es porque las noticias de este capítulo, en general, todo el libro de Romanos, pero este capítulo 8 me hizo detenerme porque hay que desglosarlo mucho. De verdad que no solamente entenderlo, sino que debemos como memorizarlo, guardarlo más bien, guardar todo esto en nuestro corazón y de verdad pídale al Espíritu Santo que no se les olvide. Vayan con frecuencia cuando estén pasando por pruebas, vayan con frecuencia a este libro de Romanos, a esta sección y recuerden estas verdades tan hermosas que el Señor nos las dejó por una razón. Parémonos en esas verdades y no permitamos que nada nos separe del amor de Dios. Amén.